En el corazón de Indianápolis, bajo el calor abrasador de junio de 1903, nació John Herbert Dillinger, un niño destinado a caminar entre dos mundos, la obediencia impuesta por su padre y el instinto rebelde que ardía dentro de él desde pequeño. La infancia de John cambió de manera irrevocable cuando tenía solo 3 años. Su madre murió prematuramente, dejándolo al cuidado exclusivo de su padre, un hombre severo que creía que la disciplina estricta podía llenar el vacío del cariño perdido. En los callejones polvorientos de su vecindario, John aprendió a sobrevivir. Mientras otros niños se doblegaban ante la autoridad, Dillinger comenzó a cultivar un desprecio silencioso por las reglas impuestas desde arriba. Como muchos en su época, John abandonó pronto la escuela. Las exigencias de una vida de trabajo duro y las limitaciones sociales de su entorno parecían empujarlo hacia un destino común. Pero en su interior, él soñaba con algo más que sumisión y rutina. Su padre, temiendo la corrupción de la ciudad, trasladó a la familia a una granja en Mooresville. Pero lejos de salvarlo, aquel aislamiento solo sirvió para acentuar la rebeldía de John, alejándolo aún más del camino recto que se esperaba de él. A los 20 años, el conflicto interno de John finalmente explotó. Tras un intento de robo fallido y una pelea, fue arrestado y condenado a prisión. Una sentencia que, en lugar de reformarlo, terminaría por definirlo para siempre. Tras las rejas, John Dillinger no encontró redención. Encontró maestros, hombres endurecidos por el sistema que le enseñaron que, en un mundo injusto, la astucia y la fuerza podían ser las únicas leyes verdaderas. Cuando finalmente volvió a pisar las calles, John ya no era aquel muchacho confundido y desafiante. Ahora era algo mucho más peligroso. Un hombre que conocía las reglas del sistema y había decidido romperlas todas. Tras ser condenado, John Dillinger cruzó por primera vez las puertas de una prisión. Un joven lleno de frustración, sin saber aún que ese encierro no sería su castigo, sino su escuela. Allí, en esas paredes desconchadas y frías, Dillinger no encontró redención. Encontró una hermandad silenciosa de hombres rotos y lecciones no escritas sobre el mundo que existía más allá de la ley. Entre conversaciones clandestinas y códigos de honor, John absorbió conocimientos que transformarían su pequeño historial de delitos en la estrategia de un auténtico forajido. Los pasillos de la prisión no eran solo corredores de castigo, eran corredores de información, planos, rutas de escape, técnicas para robar bancos. Todo pasaba de mano en mano, lejos de la mirada de los guardias. Cada año, tras esas rejas, Dillinger pulía una versión más fría, más calculadora de sí mismo. La prisión no apagó su rebeldía, la organizó. Mientras el país caía en la desesperación de la Gran Depresión, en los muros de la cárcel, John moldeaba su propósito. No buscaría trabajo, no esperaría justicia. Él se abriría paso por cualquier medio. Rodeado de asaltantes de bancos y veteranos del crimen, John aprendió a leer el miedo, a anticipar movimientos, a confiar solo en aquellos que no tenían ya nada que perder. Cuando finalmente salió de prisión en 1933, John Dillinger no era un hombre reformado, era una tormenta contenida, un rebelde con un mapa en la mente y la decisión inquebrantable de nunca más vivir bajo las reglas de otros. En un país azotado por el hambre y la desesperanza, los bancos eran vistos como templos de poder, y para muchos, como enemigos silenciosos. John Dillinger, recién liberado, encontró en ellos su nuevo campo de batalla. Con precisión quirúrgica y sangre fría, organizó una serie de asaltos que combinaban velocidad, inteligencia y un atrevimiento casi teatral.
Cada robo era más que un crimen, era una declaración. Dillinger no solo desafiaba a los bancos, desafiaba al propio sistema que, a ojos de muchos, había abandonado a su gente. Mientras los medios lo etiquetaban como enemigo público, el pueblo lo veía con una mezcla peligrosa de miedo y admiración. Un forajido moderno, que burlaba a las autoridades en su propio juego. Dillinger no improvisaba. Cada golpe era el resultado de una planificación meticulosa, donde el tiempo, la logística y la salida eran tan importantes como la entrada. Mientras las autoridades corrían detrás de su sombra, John ya planeaba el siguiente golpe. Rápido, invisible, letal en su eficiencia. En poco tiempo, Dillinger acumuló una pequeña fortuna, pero más valiosa que el dinero era su reputación. Un hombre al que nadie podía atrapar. Aún. Así comenzó su leyenda, no como un simple ladrón, sino como el rostro desafiante de una época rota por la injusticia y la desigualdad. En septiembre de 1933, John Dillinger cayó en manos de la ley. Fue encerrado tras una captura que parecía finalmente marcar el fin de su cruzada contra el sistema. Pero para Dillinger, una celda no era una prisión, era simplemente un obstáculo temporal. La verdadera cárcel estaba en permitir que otros dictaran su destino. Con ingenio y paciencia, esculpió su liberación. Una pistola de madera, pintada de negro con betún, que engañaría a los guardias y abriría la puerta hacia la fuga más audaz de su tiempo. Armado solo con su astucia y su falso revólver, Dillinger escapó en pleno día, dejando tras de sí un sistema penitenciario humillado y un país aún más fascinado. La fuga de Dillinger provocó una respuesta inmediata. El FBI, liderado por J. Edgar Hoover, lo declaró prioridad nacional. Nacía así el concepto de enemigo público número 1. Pero cazar a Dillinger era como intentar atrapar el viento. Se movía de ciudad en ciudad, robando bancos, desafiando a las autoridades y siempre escapando en el último suspiro. Cada fuga alimentaba su leyenda. Para un país hambriento de héroes, su historia era la de un hombre pequeño enfrentando a un sistema gigantesco. Pero incluso los hombres más veloces saben que, en algún momento, el tiempo comienza a cerrarse como una trampa invisible. Tras meses huyendo, John Dillinger ya no era el hombre confiado que desafiaba al sistema. Se escondía en sombras cada vez más estrechas, cambiando de rostro, de nombre y de aliados. En un intento desesperado por borrar su identidad, se sometió a una cirugía estética rudimentaria, pero las cicatrices en su alma eran imposibles de borrar. La ciudad de los vientos se convirtió en su último refugio, un laberinto de luces y sombras, donde cada esquina podía ser el final. Fue en ese mundo de secretos y traiciones donde apareció Anna Kumpanash, una mujer acorralada por la amenaza de la deportación, que encontró en la entrega de Dillinger su única vía de escape. La información llegó al FBI. Esa noche, Dillinger asistiría a una función en el Biograph Theater. La trampa estaba tendida. Solo faltaba que él cruzara la puerta. 22 de julio de 1934. Mientras en la pantalla se proyectaba una película. En la calle, agentes federales aguardaban en un silencio letal. Cuando Dillinger cruzó la puerta, no vio la señal que lo condenaba. Un simple vestido rojo, visible entre la multitud, el faro silencioso de su caída. 4 disparos, una vida que había desafiado al país más poderoso del mundo. Terminaba aquella noche, bajo las luces de un cine, en una calle común, como una sombra que finalmente encontró su final. La caída de John Dillinger marcó algo más que el final de un hombre. Fue el cierre de una era y el nacimiento de un mito,
En pocas horas, su muerte se convirtió en espectáculo. Multitudes se agolpaban para ver al forajido que había humillado a las autoridades durante meses. Los periódicos lo inmortalizaron como el enemigo público número uno, pero para muchos, su figura era mucho más compleja, un símbolo de rebeldía en tiempos de desesperación. Para el FBI, su captura representó una victoria crucial, un triunfo que consolidaría a J. Edgar Hoover como el arquitecto de una nueva fuerza federal implacable. Décadas después, su historia seguiría viva, recreada, reimaginada, como leyenda, como advertencia, como espejo de una época donde el crimen y el heroísmo parecían confundirse. Quizás, más allá de sus crímenes, Dillinger personificó una tensión eterna, la lucha entre los que tienen todo y los que sienten que ya no tienen nada que perder. Hoy, el Biograph sigue en pie, pero la figura de John Dillinger ya no camina sus calles, solo queda su sombra, flotando entre mitos, memorias y una América que aún hoy sigue buscando respuestas en sus leyendas. Al final, John Dillinger no fue solo el hombre que desató una persecución nacional, fue el reflejo de una nación fracturada, de un tiempo donde la ley parecía un juego y la libertad un acto de desafío mortal. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.